Entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Viernes de salud, nos acompaña la doctora Laura González, y es dermatóloga con ejercicio privado, pero es parte del equipo del Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel. Como dije más adelante, la piel es el órgano más grande. Y yo sé que las damas, pero también los caballeros que ahora se están ocupando de su piel, José el camarógrafo, que dice que sí, es verdad, se están cuidando. Así es que, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir en este aguacero que está tan complicada las calles. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta este tipo de programas que ayudan a ayudarnos a nosotros los médicos a dar salud, porque la prevención y la educación es salud. Exacto. Por eso nosotros los viernes lo llamamos Viernes de Salud, porque lo dedicamos a un médico de diferentes especialidades y al público le gusta. El público, la audiencia sube los viernes. Doctora, sabemos que este es el mes de la lucha contra la lepra. La lepra es una enfermedad bíblica, porque hasta en la Biblia está. Jesucristo sanó a 10 leprosos y solamente uno se devolvió a darle las gracias, pero aparecen varios episodios en la Biblia y el leproso siempre ha sido marginado. Yo pensaba que ya la lepra había sido eliminada, pero todavía hay casos en República Dominicana. Doctora, ¿qué es la lepra? ¿Qué lo provoca? Porque la gente piensa que es contagiosa. ¿Y cómo se trata? La lepra es una enfermedad infectocontagiosa causada... ¿Es contagiosa? Sí, es contagiosa, causada por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Y aunque es contagiosa, tiene una tasa de infectabilidad que es muy baja, menos del 5%. Sí, como ha dicho, es una enfermedad bíblica de tiempos remotos y que en estas poblaciones se alejaba de la ciudad, se alejaba de la sociedad, esta persona que estaba enferma. Venimos este año con el eslogan No a la discriminación, y es que un paciente con lepra, al tener tratamiento, va a estar totalmente capacitado para hacer todas sus actividades y no presenta un problema grande, sino que tiene tratamiento y tiene cura. Pero ya las deformidades que se le ha producido a la afectación, eso es irreversible. Sí, las deformidades son porque la bacteria va a afectar el nervio, los nervios periféricos del cuerpo, y va a haber una disminución de la sensibilidad al calor, al frío, a la vibración, hasta el dolor. Entonces vamos a tener traumatismos múltiples en extremidades y esto va a ir deformando y entonces va a incapacitar a ese paciente, que es lo que queremos prevenir, porque con el tratamiento a tiempo, un diagnóstico a tiempo, va a evitar estas deformaciones. ¿Y el tratamiento, en qué consiste el tratamiento? Bueno, es una multiterapia. La lepra tiene varias clasificaciones clínicas dependiendo de cómo la inmunidad del propio paciente va a actuar cuando está presente esta bacteria. Entonces, cuando damos tratamiento, va a ser, 3 medicamentos, la dapsona, la rifampicina y la clofazimina, y esto es un tratamiento que está regalado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Son antibióticos? Sí, son antibióticos y también antiinflamatorios. La dapsona es un antiinflamatorio. La rifampicina es muy utilizada en nuestro país para la tuberculosis, que es otra micobacteria. Y pues esta combinación, que va a ser de 6 meses, básicamente vamos a darle seguimiento a estos pacientes y también seguimiento a los familiares del paciente, pues entonces vamos a tener una remisión total de la enfermedad. ¿No regresa? No, pudiera regresar si hay un recontagio o si el tratamiento no terminó como debido. Pero entonces cada año surgen casos de lepra en República Dominicana. Sí, claro que sí. República Dominicana es uno de los países, junto a Brasil, Colombia, que tiene casos reportados. Teníamos una esperanza que para el 2000 ya iba a estar erradicada totalmente la enfermedad. Pero todavía tenemos casos. El año pasado tuvimos unos 180 casos. Pero muchos. Sí, en los años de la pandemia la contabilidad no fue mucha y luego entonces subió debido a que esos casos no pudieron ser identificados porque no iban a centros de salud, estábamos un poco controlados con las consultas y eso. Pero lo importante es eso, que un paciente con lepra puede estar con nosotros, que esa infección va a ser cuando un paciente tenga un familiar o una persona cercana que conviva diario, todos los días con esa persona.
persona. En el departamento es bueno decir que tenemos médicos, tenemos también auxiliares, que son los pacientes, los encargados de darle el tratamiento a los pacientes, que tienen 20 años trabajando con nosotros y ninguno ha padecido de lepra, pese a que están todos los días en contacto con la bacteria. O sea que hay que tener algo inmunológico que deje de producir esta defensa del cuerpo, que entonces permita que la bacteria sí tenga síntomas. Doctora, y ya en un estadio temprano, ¿cuáles son los síntomas para que la persona entienda y no llegue a esos casos que usted señala de invalidez o de deformación? ¿Sí? Claro. ¿Cómo de manera temprana una persona puede intuir que tiene lepra? Mire, en realidad había un eslogan muy importante de los años 90 que decía: una mancha en tu piel puede ser lepra, y esto fue de nosotros también, del Instituto Dermatológico, y es porque la primera lesión es una mancha hipopigmentada, o sea, más clara que el tono de la piel, y esta mancha lo que va a tener de característico es que no se va a sentir, o sea, va a haber una hipoestesia. Es decir, no es como un lunar. No es como un lunar. Sí tenemos un tipo de lepra que da nódulos que serían, como bolitas, múltiples bolitas en el cuerpo, que es la lepra lepromatosa, que van a ser múltiples en el cuerpo, puede aparecer en la oreja. Tenemos otro tipo de lepra que es dimorfa, que son placas grandecitas, pero usualmente comienza con una mancha blanca. Así que el que tenga una mancha debe de acudir al médico o al Instituto Dermatológico. Claro que sí, debería acudir a un dermatólogo para que sea verificado, ¿verdad? Y sobre todo es muy importante, es clave, cuando el paciente dice: pero qué extraño que no tengo sensibilidad o que no me duele cuando me doy, es extraño eso porque hay una afectación de la bacteria en el nervio y entonces no hay sensibilidad. Primero se pierde la sensibilidad a calor y frío, luego a la vibración y luego al dolor como tal. Doctora, aparte de la lepra, ¿cuáles son los casos más frecuentes? En su consulta privada, usted está en el Centro Médico Gascue, sí, y en el dermatológico, ¿cuáles son los casos más frecuentes que llegan a su consulta? Yo estoy en el Instituto Dermatológico, en el Departamento de Cáncer de Piel, en el Cirugía Dermatológica, pues entonces nos llegan todos los cánceres de piel del país. Somos el ente, ¿verdad?, que nos refieren todos esos casos, pero en la consulta privada es muy común las manchas, el acné, la pitiriasis versicolor, que son lo que comúnmente conocemos como paños, eso es algo muy común. Dermatitis seborreica, que es la conocida como caspa. En realidad, la dermatología la caspa, medio país sufre de caspa. Sí, es de verdad que muy común, y sobre todo nuestro clima, también nuestro tipo de piel, que es un poquito mixta, grasa, es bastante común. ¿Y el cáncer de piel es frecuente? Porque uno por lo menos tiene la impresión de que el cáncer de piel solamente afecta a personas de raza caucásica. Si supiera que no, en nuestro país es muy, muy frecuente el cáncer de piel, sobre todo, en regiones donde somos de piel blanca, Constanza, etcétera, que tenemos ojos azules, pero que no hay una educación respecto a cuidarse del sol. Eso es muy importante. Y igual en fototipos. Porque, perdón, siempre es a causa del sol el cáncer de piel. No, en realidad no. Lo más común es que el sol me dañe el ADN de la célula y entonces me produzca lesiones premalignas, luego se vuelven malignas, pero no. En realidad, el cáncer de piel hay diferentes factores. Tenemos el virus del papiloma humano, que está bastante frecuente. Es un tipo, ¿verdad?, de factor que me influye para desarrollar cáncer de piel. El sol es el número uno, pero hay diferentes tipos, ¿verdad?, hasta lunares, que se convierten en lesiones malignas, que es el que conocemos como melanoma, que es el más aterrador de todos los cánceres de piel, porque es el que tiene más frecuentemente probabilidad de dar metástasis a otros lugares. ¿El cáncer de piel puede hacer metástasis? Sí, tenemos el epidermoide y el melanoma. Y el melanoma de todos ellos es el que tiene, debe diagnosticarse a tiempo, porque si no se diagnostica a tiempo, pues entonces puede acabar con la vida de la persona. Pero a tiempo el paciente se logra curar. Sí, cuando está in situ, sí. ¿Y cuál es el tratamiento? Es quirúrgico. De los cánceres de piel, todos los tratamientos, el primero es extirpación quirúrgica. No hay radioterapia ni... Dependiendo, si está en un lugar que no es posible la extirpación quirúrgica, pues entonces podemos dar radioterapia o quimioterapia. Vamos a una breve pausa, porque hay toda una parte aquí que vamos a tratar con la doctora, que es la parte estética, que está muy de moda, que mucha... Continuamos con la doctora Laura González, dermatóloga,
Ella ejerce privadamente en el Centro Médico Gascue, pero es también parte de ese formidable equipo del Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel, que tiene como fundación la Fundación el doctor Huberto Bogart, Sí. que fue famoso, es una gran obra, porque el único lugar donde pueden acudir los pobres en República Dominicana es al dermatológico. Pero doctora, vamos a una parte de la cual también usted ejerce, que es la parte estética. Está muy de moda entre las damas, pero yo tengo amigos que también van y se dan su botox y se dan. Pero vemos también con cierta frecuencia casos de muerte, porque parece que hay gente que no tiene la preparación e incursión en esa área. ¿Cuál es su recomendación para las personas que quieren mantener su piel? Tienen todo el derecho a mantener su piel sin arrugas. Claro. Bueno, en realidad lo primero es hablar del intrusismo, o sea, cuando uno visita a un médico debe certificarse, ¿verdad? De que tenga todo, ha pasado todos los avales, todos los exámenes, de que sea una persona con una especialidad en dermatología. Y bueno, tenemos también médicos estéticos que pudieran ayudarnos al cuidado de la piel. Y sí, mi recomendación sería tal vez que el primer fotoenvejecimiento es el protector solar, porque el sol hace un envejecimiento. Tenemos un envejecimiento que es cronológico, que es por la edad, y un envejecimiento que es por el daño causado por el sol. Y en nuestro país obviamente tenemos muchísima incidencia de los rayos UV. La fotoprotección debe ser todos los días, pese que esté lloviendo o que esté nublado, debemos aplicarnos protector solar y debemos reaplicarlo. Dice que la Organización Mundial de la Salud que cada 90 minutos debemos volver a aplicarlo. Yo le digo a mis pacientes que básicamente hacerlo un hábito, como uno se cepilla los dientes, tener el protector solar justo al lado y entonces uno aplicárselo y andar con él para uno cuando recuerde volvérselo a aplicar. Y obviamente... Aún sin la base de la cara, es decir, aplicarlo sobre... Sí, pudiera aplicarse, se llama capa sobre capa, o sea... Uno se aplica una capa y luego vuelve a aplicarse la otra. Obviamente los limpiadores, el jabón de cuava, como siempre decimos los dermatólogos. Es bueno. Es bueno para lavar la ropa blanca. De hecho, cuando uno va al supermercado está en el pasillo de los detergentes. Sí, ya viene hasta líquido. Sí, para facilitar guayarlo, ¿verdad? Entonces nada, simplemente tener un limpiador, se llaman dermolimpiadores, que son jabones sintéticos, sin detergentes, y entonces limpiar la cara 2 veces al día, poner su hidratante, que dependiendo, ¿verdad?, del tipo de piel, de las necesidades, pudiera tener ácido hialurónico, ácido glicólico, entre otros tipos de componentes de diferentes cremas que deberíamos aplicar. Y en la noche me encanta el retinol, que también debería evaluarse la piel previamente, pero el retinol es fabuloso, me ayuda a recambiar esa piel y para tener menos arrugas en el tiempo. Doctora, vamos a hablar de ácido hialurónico, porque yo veo muchos productos, incluso ya en farmacia, y hasta protectores solares que te dicen contiene ácido hialurónico y crema. ¿Qué efecto, qué propiedad tiene ese ácido que beneficia a la piel? El ácido hialurónico es un componente de nuestra dermis, que es la capa, una de las capas de la piel, y bueno, es el que permite que esté como turgente la piel, que se vea más joven, y también es el que me absorbe agua, o sea, que se vea que la piel está más hidratada. Y cuando la piel está más hidratada, pues entonces las arruguitas finas de la superficie se van a notar menos. Tenemos múltiples productos que tienen ácido hialurónico, protectores solares, hidratantes, pero también el que siempre conocemos es el ácido hialurónico que se inyecta, que va a ser una molécula, bueno, que se utiliza para, como le están diciendo, armonización facial, que va a ser inyectado y me va a rellenar los surcos, se pueden rellenar ojeras, labios. Ese no es el Botox, el llamado Botox. No, el Botox, la toxina, es una toxina que va a evitar el movimiento del músculo. Cuando aplicamos Botox, usualmente es en el tercio superior de la cara y el ácido hialurónico pues en el resto de la cara, que es uno para rellenar, porque el ácido hialurónico rellena espacios que están vacíos por pérdida de volumen o por reabsorción ósea, que también pasa en el envejecimiento, y la toxina es básicamente para que cuando uno haga el movimiento, entonces las arrugas Yo tengo no una se produzcan. raya ahí que
de subir Claro, eso podemos resolverlo. Sí, pero el Botox básicamente es mal pensado de que eso pudiera cambiar la forma del rostro, pero cuando es bien aplicado por un profesional que sabe lo que está haciendo, los riesgos son mínimos y obviamente el resultado es muy favorecedor. Yo le digo a mis pacientes que es algo que uno se ve en el espejo y quiere volvérselo a poner, porque en realidad que cambia muchísimo el rostro. Es decir, el Botox en la frente y el ácido hialurónico por el resto de la cara. Sí, en puntos específicos, ¿verdad? Pero me va a ayudar, hay vectores que me ayudan como a elevar un poco la parte de la mejilla, pero también pudiera, ahora mismo no se está rellenando como tal, como antes, pero sí se dan algunos puntos que me ayudan a mejorar esa apariencia del rostro. Doctora, aparte de las cremas, ¿qué cosas es importante para uno conservar la piel bien? Bueno, la buena alimentación es fundamental, somos lo que comemos, una buena hidratación también y recomendamos hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos, porque en realidad ese componente del cuerpo, todo el cuerpo necesita nutrientes, necesita ese ejercicio para poder desarrollarse y entonces así como vamos a estar saludables por dentro, pues así mismo nos veremos por fuera. Y por ejemplo, el tema de dormir, que mucha gente padece de insomnio, tiene que tomar pastillas. ¿Es importante, el sueño ayuda a la piel? Claro que sí, debemos dormir de 6 a 8 horas, dependiendo, ¿verdad?, la edad en la cual estemos. Eso va a ir cambiando. Mientras somos más jóvenes vamos a tener o necesitar más horas de sueño, pero dormir es esencial y eso es... O sea, no solamente el sueño, sino que debemos tener un sueño profundo, porque a veces dormimos, pero el sueño no es reparador y tampoco entonces estamos haciendo las debidas reacciones químicas que necesitamos en el cuerpo cuando descansamos. Doctora, y los llamados remedios caseros. Una vez yo en TikTok vi un remedio que era de que para la ojera de miel de abeja con limón. Para gente que usa de que bicarbonato. ¿Qué usted opina de esos remedios caseros? Bueno, en realidad los remedios caseros es como parte de la idiosincrasia del dominicano, sí. Las abuelitas, los té, etcétera, pero en piel no funciona tanto, ni en cuero cabelludo, es difícil que la molécula es muy grande, en realidad no traspasa la piel. Y el limón, por ejemplo, es bien conocido que hace algo que se llama dermatitis verloque, que es una reacción química entre el sol, el limón, que es un ácido, y entonces mancha, o sea que es peor el remedio que verdad que la causa, y entonces necesitamos que la población se eduque de que es bueno ir al médico cuando tenemos cualquier afección, porque luego tal vez después es tarde. Basa mucho en los cánceres de piel que dicen, no, eso es una bolita, eso no es nada, ponte tal cosa, ponte lo otro, y en realidad llegan cuando ya la lesión está un poquito más crecidita de tamaño. Es bueno eso, de poder tener acceso a la salud y tener acceso a un médico que nos oriente mejor. Doctora, en el caso de los lunares, a veces uno nace con un lunar, pero a veces le surge un lunar en la adolescencia, en la adultez. ¿Deben de extirparse los lunares? Los lunares, hay un acrónimo que es muy común, se llama ABCDE. A de asimetría, cuando yo hago una línea en el centro del lunar, si ambos lados son iguales, pues entonces es simétrico. Cuando es asimétrico, entonces me da como una suspicacia de que debemos extirparlo. B de los bordes, cuando el borde es regular, o sea que se ve redondito, bonito, entonces pudiera ser benigno, y si es irregular, pues entonces también pudiera pensar en extirparlo. La C, el color, cuando tiene 1 o 2 colores es benigno, o sea bueno, y cuando tiene más colores, pues entonces pudiera ser maligno. Y la D, que es la dimensión, cuando es mayor de 6 milímetros, cuando el lunar crece como de repente. 6 milímetros es una cosita como así. Como la borra de un lápiz. Como si es más grande de ahí o crece de repente, pues entonces eso debe llamarme la atención de que hay que extirparlo. Y la evolución, si está sangrando, si ha crecido muy rápido, si es todo eso, si esos son signos de alarma, pues entonces deberíamos extirparlo para biopsiarlo, pero en realidad hay lunares que son benignos, que tienen... Pero un lunar puede ser precursor de cáncer. Sí, claro que sí. O sea, hay lunares cancerosos. Hay
canceroso. Sí, se llaman nevos térmicos atípicos o que se van a ir transformando con el tiempo. Entonces, no exactamente cuando aparecen de nuevo es que sean malignos, pero sí cuando tienen una evolución muy tórpida, cuando crecen muy rápido, cuando sangran, etcétera. Ahí sí, entonces deberíamos. De hecho, hay una consulta que se llama visualización de lunares. Es muy común en Estados Unidos porque esa raza tiene muchos lunares. Y entonces es una consulta solamente para chequear cada uno de los lunares para ver que no tengan signos de cambio. ¿Se extirpan por cirugía? Sí, se extirpan por cirugía los que nos parezcan, verdad, que pudieran convertirse en maligno. Y tenemos un aparatito, se llama dermatoscopio, que también en el dermatoscopio es una ayuda del dermatólogo. Podemos visualizar cambios tempranos y esos cambios tempranos nos van a alertar para quitarlo antes de que sea. Pero ¿y cuando se extirpa no queda un hoyo, no queda una marca en la piel? En realidad, dependiendo, ¿verdad? El lunar va a ser la cicatriz. Cada vez que operamos hay una cicatriz, pero es 1 o 2 puntitos. Tenemos algo que se llama punch, que es como si fuera un lapicito que quita alrededor del lunar y luego entonces se dan 2 puntitos. No es algo que es una cirugía menor, ambulatoria, que no representa mucho problema. ¿Y eso es muy frecuente en la consulta? Sí, es bastante frecuente, claro. Si ya la gente acude cuando aparece. Sí, la población está bastante ya educada con todo eso de la piel. Estamos muy como en boga en las redes sociales y la gente está muy ya orientada. Así es. El hecho de vivir en el Caribe entonces nos crea un elemento adicional a la piel, ¿no? Claro. Claro que sí, no solamente el clima, que es propenso a esa humedad, no, es propenso a que aparezcan hongos, por ejemplo, tiñas del cuerpo, pityriasis versicolor, que son los paños, pero también el sol, o sea, el sol de nuestro país es un sol fuerte y solamente, o sea, no lo tenemos solamente en una época, sino que lo tenemos siempre, el año entero. Entonces, por eso obviamente tenemos que protegernos más. Bueno, estas luces de la televisión es casi equivalente al sol. Sí, eso es importante porque no solamente es el sol, sino las luces, las pantallas, los celulares, las televisiones, todo eso me da algo que se llama radiación de luz azul y también debemos protegernos de eso. Porque es decir, que también los celulares, que la gente lo tiene ahí. Yo tengo pacientes que digo, oye, las manchas están abajo cuando deberían estar arriba, porque se supone que como el sol da desde arriba, pues los léntigos solares, que son manchas causadas por el sol, deberían estar arriba, pero hay pacientes que lo tienen abajo porque ven el celular y pues entonces esas radiaciones me hacen ese mismo efecto. Así es. Los celulares, los televisores, es decir, la radiación provoca manchas. Así es. ¿Y las manchas cómo se tratan, doctora? Sea del sol o por esos efectos. Bueno, ¿se pueden eliminar? Sí, claro, depende de qué manchas sean. Y si son manchas oscuras, que se llaman hiperpigmentadas, vamos a distinguirlas. Si son léntigos solares, pues entonces hay toquecitos de un ácido que se pueden quitar, se pueden electrofulgurar y además hay diferentes cremas blanqueadoras, tranexámico, ácido ferúlico, diferentes tipos de arbutina, hay diferentes, ¿verdad?, cremas blanqueadoras que me van a ayudar con las manchas. Tenemos el melasma también, que es una mancha muy común en nuestro fototipo y en nuestra población, que son más frecuentes en mujeres. Y estas manchas también, obviamente, la crema blanqueadora, que debería ser, ¿verdad?, visualizada también por un médico, porque hay cremas blanqueadoras que es como la famosa crema de Samisosa, que blanquea toda la piel y me afina la piel, va a tener efectos peores a largo plazo. Y cremas que son ya más... ¿Y cuáles son esos efectos a largo plazo? Bueno, esas cremas contienen hidroquinona en porcentaje muy alto y también contienen esteroides en porcentajes también muy altos. Y los esteroides, ¿qué me hacen? Me afinan, hacen una atrofia de la piel, o sea, me van a afinar la piel, me puede salir también telangiectasias, que son pequeños vasitos, o sea, hacen un daño de la piel que es irreversible, lamentablemente. Su uso a largo plazo. Por eso tenemos que investigar bien que la crema que utilicemos tenga un contenido que solamente me trabaje sobre la mancha, no que me trabaje sobre toda la piel. Eso es importante. Doctora, cuando yo era niño le decían unas manchas, decían paños. Yo no sé si ya se dice eso. Es decir, ¿qué era lo que en esa época le decíamos paños? Bueno, en los paños es la pityriasis versicolor, que pueden salir blancos, negros o rojos, por eso se llama versicolor. Y no es más que un hongo que
es muy común que está en la superficie de la piel, en la capa córnea, y entonces eso descama, y pues entonces esa descamación es lo que la gente le llama la atención. Es básicamente la humedad, el calor, el sudor, es muy común en deportistas, por ejemplo, es básicamente por la humedad. O sea, las recomendaciones serían, obviamente, el tratamiento con el médico, pero también poner la toalla al sol, dejarla secar, cuando vamos a hacer ejercicio y estamos húmedos, cambiarnos esa ropa, no mantenernos mucho tiempo húmedos, porque el hongo está en nuestra piel, es parte de la microbiota, de la flora de nuestra piel, pero por esas condiciones de calor, humedad, el hongo va a multiplicarse y entonces se convierte en patógeno y me va a dar esas lesiones en la piel que son blancas. Es decir, que, por ejemplo, la persona que va al gimnasio, como yo, que voy al gimnasio 3 veces por semana, y uno suda, la ropa suda, y está en contacto con equipos que otro le pone la mano, a veces uno lo trata de limpiar, pero entonces eso requiere algún cuidado especial. Sí, claro que sí. Básicamente es desde que uno termine esa rutina de ejercicio, que es bastante importante, entonces higienizarse, estar seco. Y en personas, porque hay personas que sudan más que otras, y también personas que tienen más grasa que otras, pues entonces se recomienda bañarse con jabón de ketoconazol mensual para uno evitar esa sobrepoblación del hongo. Ketoconazol mensual. Exacto. Mensual. Eso es antibacterial. No, eso es un antimicótico. Usualmente es algo que se le pone a los pacientes como preventivo, y también utilizar polvos, porque el polvo me va a absorber la humedad. Entonces, como se absorbe la humedad, pues entonces no va a haber ese ambiente propicio para que el hongo se desarrolle y crezca. No tenemos palabras para agradecerle a la doctora Laura González. Hemos aprendido muchísimo hoy y le agradezco doble porque llegó al canal bajo un intenso aguacero. Le agradezco a Carla, que fue la persona que nos sirvió de mediadora, que me escribió que se tuvo que devolver por la intensidad de la lluvia. Así que, doctora, muchísimas gracias. Hemos tenido un excelente programa. Gracias a usted por invitarme. Amigos televidentes, nos vamos a comerciales, ¿verdad? Regresamos a la recta final del Telematutino 11.